En la otra semana terminamos, Jesús había mandado sus 12 a ir de dos en dos a predicar. Y había mandado a ellos de no llevar nada con ellos, empezando a enseñarles a confiar en Él y su provisión. En Marcos 6:10, y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los recibieran ni los oyeran, salgan de ahí y sacuden el polvo que está debajo de sus pies para dar testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, para nosotros que tenemos el deseo de ver la gente salva, pero reconociendo que la responsabilidad es de Dios o del Espíritu de Dios a convencerlos. Entonces, me da instrucciones del Señor Jesús aquí cuando alguien no quiere escuchar la palabra de Dios. No tengo que ser enfadoso. Yo como nuevo creyente era muy enfadoso, todavía poquito, pues algunos dicen mucho, de querer ver la gente salva y seguir como con mis vecinos todavía 27 años después. A lo mejor creen que estoy enfadoso porque 20 años cada vez que les veo: hey, Dios te ama, murió ya, Juan, ya. Hemos escuchado por 27 años algunos. Imagínate tenerme a mí como su vecino y no eres creyente. Y cada día digo: hey, ¿vas a entrar en el infierno o vas con Dios? Oh, este gringo. Pero imagínate, bueno, no, ya puedes, pero la palabra de Dios, el Señor me enseña, cuando alguien no quiere, con confianza puedo confiar en Él, quitar el polvo simbólicamente y dejarlos. Orar por ellos, no ser enfadosos, porque a veces lo que podemos hacer, la verdad, es podemos empujarlos, alejarlos más en lugar de confiar en Dios. Ellos no quieren y oro por ellos, esperando que Dios los ponga como mi vecino o mi vecina. Una hermana orando en la iglesia por una persona y orando, y luego descubre que cambió su casa enfrente de la casa nueva del pastor. Qué bendición. Entonces, me pregunto, pues de esto, quita el polvo, pero para ellos va a ser peor el castigo que el castigo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa con Sodoma y Gomorra? Esta es una ciudad que Dios mandó fuego del cielo y los destruyó. ¿Por qué causa? Por la causa de lo que todos o muchos dicen el día de hoy, no todos, nosotros no, porque había inmoralidad sexual, homosexualidad, de todo tipo de perversión, de pecado sexual. Y Dios mandó del cielo fuego y los consumió, los destruyó. Y dice, la ciudad o el pueblo que no recibe va a ser peor el castigo. ¿Por qué? Pues Sodoma y Gomorra no tenía testimonio de Jesús ahí vivo con ellos. Entonces ya el Salvador vino y Jesús estaba mandando a sus apóstoles a estas ciudades y ellos estaban, vamos a ver, haciendo milagros,
estaban predicando el plan de salvación en el Señor Jesús, que ya murió en la cruz. Entonces, para tener, por decir, Jesús vivo y el testimonio vivo, las señas, milagros apuntando en Él, ellos no tenían la ciudad en que los apóstoles estaban predicando ninguna excusa, menos que Sodoma y Gomorra. Entonces, el castigo para los que tienen claramente predicado la palabra de Dios, saben la verdad, escuchan la verdad, pero no quieren la verdad, dice que va a ser peor el castigo. El infierno existe. El infierno es real. Y para los que rechazan al Señor, van a estar separados de Dios para siempre en aquel lugar. En verso 12, y saliendo, predicaban los hombres que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Entonces señales apuntando a Jesús. Pero predicaban ¿qué? Que los hombres ¿qué? ¿Qué quiere decir la palabra en mi vida como cristiano? Esto, predicando que se arrepintiesen. Pues uno que no es creyente, obviamente, de arrepentirse quiere decir sacar la vuelta, hacer un cambio, una decisión de cambiar mi vida. Pero, ¿significa algo para mí como creyente? Me siento como estoy esforzando mucho mi voz. ¿Quiere decir algo para mí como creyente? Yo estoy caminando con el Señor Jesús. ¿Necesito yo arrepentirme todavía? ¿Qué quiere decir arrepentirse? Hacer un cambio. Salir de cualquier cosa que está mal. ¿Necesito yo como cristiano seguir arrepintiéndome? Cada día. Cada día hacemos, pensamos, miramos, a lo mejor no lo que no agrada a Dios. Los cristianos debemos ser y hacer como los reyes en Israel, que tenían que leer la ley. Era ley para ellos según leer la ley todos los días de su vida. Entonces, cada día yo como creyente igual debo, en la luz de la palabra de Dios, examinar mi vida, lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, mis planes, y lavarlos, por decir, en la palabra de Dios, y a ver mis errores, mis pecados, y practicar con Dios de ellos. Y no solamente, sí, el otro día, no, como, ok, Señor, ayúdame a cambiar esto. Esto todavía necesito poner en práctica en mi vida. Fíjate, estoy batallando con esto todavía, Señor. Entonces, sí, todos los días. Y nosotros, ellos iban a los pueblos predicando. Este es lo que debemos predicar a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Este es el primer mensaje del Señor Jesús, sus apóstoles, y debe ser de nosotros, de la gente incrédula, es arrepiéntense. Porque si no se arrepienta, no puede tener o recibir al Señor Jesús. Entonces ellos
iban haciendo señas y predicando que se arrepiente la gente. Tenemos un mensaje de salvación, salvación del alma, que se arrepiente la gente. Y predicando este mensaje, si la gente se arrepienta y recibe, y esta predicación, este mensaje es para todos nosotros a predicar, o nada más los pastores. Sí. Y cómo necesitamos ser padres responsables, padres predicando este mensaje, que nuestros hijos se arrepienten desde que nazcan, que hacen un cambio, que acepten al Señor. Entonces nosotros, el ministerio de nosotros es predicar el plan de salvación, y la gente recibiendo el plan de salvación, hay muchos beneficios, la neta, la verdad. Hay beneficios cuando uno recibe. Hay sanidad espiritualmente y a veces físicamente, restauración. Dios empieza a ser su Dios y suplir sus necesidades. Te da su paz, no sigues peleando con Dios. Entonces te da paz. El Señor Jesús los mandó a predicar y a sanar. Y nosotros, para los enfermos, estamos también para orar por los enfermos, para las necesidades. Nuestra labor no es social. ¿Sabes lo que es un trabajo social? En la prisión hay muchos dicen trabajo social. No es para ofender mis hermanas conocidos en la prisión, pero muchos toman el título de trabajo social. Nosotros no somos trabajadores sociales, pero a veces tomamos el papel del trabajo social y lo ponemos más arriba de la predicación de la palabra de Dios. Vamos para ayudar a la gente. Ayudamos a la gente con comida, ayudamos a la gente con una casa, ayudamos a la gente a conseguir un trabajo, se convierta en trabajo social. Y esto no debe ser. El trabajo social no salva a nadie. Nuestra labor de predicar la palabra de Dios es mucho más importante. El plan de salvación de sus almas que suplir sus necesidades. Aunque gracias a Dios, después de la predicación, y muchos se confunden y entran como trabajo social, pero nunca llega a predicar la palabra de Dios. Y hay muchas formas de pescar, pero no se confunden. Y no deja lo que debe ser primero hasta el último y nunca lo hagas. Por ejemplo, tú decides, vas a predicar a tu amigo y le dices, hey, vamos a comer tacos de carne asada. Nah, mejor vamos a comer tacos de camarones si tu amigo le gusta pescado. Yo no, porque está muy cara. Entonces, dame una tortilla con frijoles. Pero casi los frijoles ahora cuestan igual como la carne asada, ¿eh? Mejor la carne asada. Pero vas a hacer trabajo social y suplir una necesidad de llenar la panza. Y estás pensando igual tu panza como tu amigo, vamos a comer tacos de carne asada. Y ahí estás sentado ahí platicando, ya sabes que bari, esto, aquel. Y con miedo pensando si le digo y si abro esto, lo voy a esperar hasta que él lo abre. Le voy a ofender.
pues no se convierte en trabajo social. Y dices, hey, este amigo necesita dónde vivir y le presto una casa. Pero no le digo por qué le estoy prestando la casa. Porque soy hijo de Dios, soy salvo y tú necesitas al Señor Jesús. Él murió en la cruz por tus pecados. Entonces guarda la prioridad de cómo ellos iban para sanar, para orar por los enfermos y hacer milagros, pero iban primero predicando que los hombres se arrepienten. Entonces, con tu amigo ahí, hazlo tu prioridad primero. Hey, siéntate. A lo mejor no le vas a tener que comprar tacos, ¿ah? Siéntate, ahorita vamos a comer tacos, pero primero, ahí estás sentado en su mesa y estás esperando el mesero y dices, porque vengo para hablarte de Dios, que necesitas arrepentirse. Ya sabes que andas de mujer en mujer y de cerveza en cerveza y Dios te ama y yo no quiero hablar de esto, ya me voy. Ah, bueno, no te compro tacos entonces. Ya ganaste 2 formas, no tienes que pagar y plantaste la semilla. Pero nada más acuérdense esto, de que nosotros no debemos tener miedo a ofender. Yo prefiero ofender a mi amigo con la esperanza de salvarlo que comprarle una casa, un carro y tacos de carne asada y nunca le ofenda y luego se muera y entra en el infierno. ¿Qué he hecho por él? ¿Qué he hecho por él? 0. En los ojos de Dios he hecho 0. ¿No cuenta que le compré un carro o una casa? No, de 0. El amigo entró en el infierno, nunca le hablaste la palabra de Dios. Qué bien que hablamos la palabra de Dios. Y cuando uno, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, debemos ser llenos de obras también, ayudando al amigo con medicina, cuando está enfermo, pagando al doctor, cuando hay una necesidad, buscando, pero no te conviertes en puro trabajo social, o no te va a servir nada con Dios. ¿Ok? Y los enfermos en Santiago, si quieres ver Santiago 5:14. Es como estamos aquí, propósito número 1 de enseñar la palabra de Dios en esta iglesia como familia, pero cuando damos cuenta de que hay alguien que necesita, lo investigamos para ver si podemos como iglesia ayudarlo o no. En Santiago 5:14, enfermos, ¿qué debemos hacer como un enfermo? Dice, ¿está algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos. A lo mejor está en tu casa, no puedes venir. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Algunos tienen enfermedades por pecado, y Dios quiere perdonar su pecado, y Dios quiere levantarlo. Y Dios, si creemos aquí lo que dice la palabra de Dios, poner aceite, orar por los enfermos, pero es la voluntad de Dios si sana o no. Como ancianos aquí en la iglesia, estamos para orar por cualquier necesidad. Escucha, por cualquier necesidad. Estás buscando un trabajo y no lo hayas, pásale. O llámanos, o venga. Estamos para orar por ti, por esta necesidad.
Entonces, si tienes una necesidad, estás buscando, no sé qué, pero oramos por la salvación contigo, si quieres aceptar al Señor, pero de igual forma, dice, ¿sabes qué? Mi matrimonio, mi hijo, lo que sea, estamos aquí como líderes, ancianos de esta iglesia para orar por ti. A ver si, mientras que estamos en esto, para ver algunos de ustedes que son líderes, por decir ancianos, acércalos. Tenemos David que toca alabanzas y su esposa Dalia. Louis que está en las alabanzas y su esposa Claudia, yo y mi esposa obviamente, Víctor y Santa y Memo y mi hija Alba, a ver otros que veo por ahí, Juan Rizo y su esposa Elena. Pues ya hay un puño de gente que tiene 10, 15, 20 años aquí, que estamos más dispuestos de orar por ustedes, ¿ok? Entonces, y hay otros aquí, nada más no los veo, pero acércanos por oración, no nada más porque yo y mi esposa, mis líderes, deben pasar enfrente cada servicio, pero no lo hacen. Entonces estamos en Marcos. No tienen que pedirme permiso, tienen permiso, pero son muy obedientes. Marcos 6:14. Qué bendición, vamos a leer, pero qué bendición esta familia. La verdad, esta iglesia está creciendo en número, pero cada día más hay muchos más nuevos que están llegando. Pero el ambiente poco a poco está cambiando de sentir, perdimos esto poquito de familia. Y hermanos, los amo, mi esposa, yo y mi esposa los amamos. Y sigues acercando unos a otros para comer, convivir y ser parte de esta familia. Qué chilo es, qué padre es de tener una familia de tal que algo me pasa y puedo acercar una multitud de gente para pedir oración. Sigues conociendo otros y invitándoles a su casa si no tienes la costumbre de hacerlo para conocer gente entre nosotros. Y la verdad, las caras están, no, soy muy malo con nombres, a veces todavía se me olvida el nombre de mi esposa, pero no es cierto, ahora ya sé, Lorena, pero no es Lorena, es Lori, entonces ya se me está olvidando su nombre, Lori. Pero qué bendición que podemos orar y tener un ambiente de familia. Entonces, 6:14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, tenía mala conciencia, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían a Elías, y otros decían un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo Herodes, y vamos a leer la historia de esto, pero primero quiero hacer el comentario si hay alguien aquí que necesita escuchar esto. Herodes, su conciencia le molestaba. Él había matado, hizo un juramento, vamos a ver, y mató a Juan. Y él sabía que Juan era un hombre de Dios.
pero su conciencia no lo dejó. Entonces, como estos milagros estaban siendo hechos, y él diciendo, pues este es Juan que resucitó de los muertos y está haciendo estas cosas. Y a lo mejor hay algo que ha pasado contigo, tú lo has hecho, o a lo mejor otro ha hecho contigo. Y hay dos cosas. Tú no has recibido perdón de Dios o no has perdonado la persona. Estos tipos de cosas, violencias, violaciones o otras cosas, robado un banco, matado a alguien, Dios quiere darnos paz. Dios quiere perdonar y quiere que perdonamos. Y muchas veces la conciencia de uno por lo que ha hecho no lo deja. Y vive una pesadilla casi todos los días de su vida. A veces diario y a veces, muchas veces diario y su vida. Y no descansa su alma. Hermanos, eso es lo que pasó con este rey. No lo pudo soltar, hizo mal, no tenía el perdón de Dios. Cuando Dios nos perdona y somos salvos, hermano, hermana, descansa. Olvídalo. Y si no lo has hecho, pídele a Dios. Pero nosotros, como digo, si hemos hecho algo, yo había destruido muchas vidas con la droga, pero tengo paz. Los primeros años yo estaba turbado, lloré, siempre lloré y por las vidas que había destruido y acordando muchas veces en los servicios y llorando, Señor, tratando de recompensarlo. Dame 1,000,000 de almas por cada alma que yo había destruido. Pero esta era una forma de querer recompensar por el mal que había hecho. En lugar de reconocer, yo tengo memoria, pero Dios no, lo borró, no existe. Entonces uno caminando con Dios debe llegar a este punto de paz y soltarlo, dejarlo a Dios. Había un joven cuando iba a escuela en Arizona para ser mecánico. Y el último día de la escuela, cuando ya terminamos, graduamos y íbamos a ir, tuvimos una borrachera. Y en esta borrachera, él estaba, uno de los amigos del cuarto, estaba tan borracho, tenía un rollo de $3,000 que estaba jactándose de todo su dinero. Y temprano, yo era el más grande de ellos, me levanté y miré su rollo de dinero ahí en el suelo. Y todos estaban bien dormidos por, ya saben, la borrachera. Entonces agarré este rollo de dinero y tenía un Volkswagen y tenía un depósito de agua y este rollo cabía en este depósito. ¡Pup! Lo puse y digo, cuando llego a la casa lo quiebro y saco el dinero. Y sí lo hice. Lo robé. Entonces, no sabía que su pastor era ladrón. Era, clarificando. Cuando acepté al Señor, esta cosa, porque era un bebé, era bien inocente, guardando su dinero para empezar su negocio cuando llegaba a Estados Unidos, pues la escuela, y yo quité su dinero. Y yo me sentía como el grande que agarró el dulce del niño y ¿y qué vas a hacer?
Y el día siguiente descubrieron y yo era muy peleonero y a golpes, la verdad, y me dijo, hey, tal fulano me robó, vamos y le vamos a golpear, ayúdanos, Juan. Y dije, nah, yo voy a mi casa. No, vamos, ayúdanos, le vamos a golpear porque creemos que tal fulano me robó. Dije, nah, ya nos vemos. Pero cuando acepté al Señor, no lo pude soltar. Busqué en el directorio, en California Norte una vez estamos ahí y yo lo busqué y no hallé a este joven, no lo hallé. Lo busqué, a lo mejor en Face ahora lo puedo hacer, ¿eh? Pongo su nombre, pero me molestó por mucho tiempo y finalmente mi pastor dijo, hiciste lo que podías. Le iba a pagar su dinero con intereses. Arrepentido. Quiere hacer lo mal bien. Y finalmente le dije, bueno, hice lo que pude, no lo hallo. Y me puse en paz. Hermano, hermana, esta es una cosa que tú has hecho algo y Dios te ha perdonado y no lo sueltes, suéltalo. Pero lo otro es, no lo sueltes tampoco, alguien te ha hecho mal. Y Dios te manda a perdonar esto y soltarlo también. Qué horrible, alguien te hizo mal y no lo perdones y vives con este pesadilla toda tu vida. Qué horrible vivir así. En lugar de finalmente decirlo, Señor, perdono tal fulano o esta cosa y perdóname a mí, Señor, por no haber perdonado a él. Cuando tú me perdonaste tanto, todos mis pecados y yo no quiero perdonar. Herodes. Entonces, confiésalo con voz alta. Y si eres la persona que sabe quién o qué, y dile al Señor y suéltalo y vives en paz. Deja que Dios te borre esto y andes libre, si no andas con una cadena. La verdad, y muchos están encadenados por cosas que han hecho o que ha sido hecho con ellos porque no perdonan. Y este Herodes, su conciencia le estaba molestando. En verso 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acercaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de sus cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídame lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pides te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza
en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Imagínate este rey, sabiendo que Juan era justo, y mira en un plato, está traído enfrente de él, y esta imagen de Juan que había decapitado, todo sangrando y su cabeza en un plato, y viviendo toda su vida con esta imagen, y torturado, porque no recibe el perdón de Dios. Muchas veces el proceso, y no sé por qué es, pero el proceso de sanidad de algo así, muchas veces no viene hasta la persona confiesa en un aspecto públicamente, que busca una persona de confianza donde puede compartir lo que había hecho, porque muchas veces es un secreto, había matado a alguien, había hecho algo, y lo guardo ay, mosca, mensajero de Satanás, vete. Déjame. Van a ver esto en internet, pensar el pastor está loco. Ya te maté, ¿dónde está? Ok. Por eso a los de la puerta no me gusta dejar la puerta abierta, entren en Satanás. No. Pero y el enemigo sabe que es algo muy importante. Buscamos a alguien de confianza para buscar consejo. ¿Qué debo hacer? Pero muchas veces aún de sacar y decir, hey, mi papá me violó. En cuanto sale, no me violó mi papá, pero uno que ha pasado esto, o yo había matado a tal fulano, y en este momento empieza la sanidad, la verdad. Y a veces, bueno, seguimos entonces, pero qué importante es compartir muchas veces su carga con otro, pero que sea de confianza, no chismoso. Alguien que puede mantenerlo, si tú no quieres que vaya, nada más es que salga para darte un consejo. Lo que puedes seguir haciendo para ser sanado. Entonces, cuando oyeron sus discípulos en 29, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Ok, entonces ellos han estado fuera predicando, ya devuelven y cuenten, mira esto, sanamos este endemoniado, hemos hecho esto, la gente creyó en esta ciudad que no. Entonces el Señor Jesús dice, ok, vamos a descansar, vamos a un lugar a descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ok, en esta parte de la Escritura, ellos pasaron casi 3 días yendo de una parte a otra parte y casi no comían por 3 días. Entonces, aquí lo que vamos a ver, y con esta historia vamos a terminar temprano hoy, vamos a ver la misión de ser siervo. Yo te pregunto, ¿eres un siervo? ¿Eres una sierva? ¿Tu vida está conocido como siervo? Porque siempre estás
sirviendo a otros, pensando en otros. Y aún, ¿sabes qué? Yo no solamente sirvo, pero de tener motivos correctos, porque yo puedo ser conocido como una persona que es muy servicial, pero la razón que hago lo que hago son para mi propio beneficio. Entonces, yo puedo, vamos a decir que eres una muchachita y te gusta uno en la iglesia o algo así. Entonces, ya tú eres una persona que ya le gusta cocinar y cocinas un plato para este muchacho. Y dices, ¡ay, qué servidora eres! Pero examines tu corazón y veas que la única razón que quieres es porque quieres ganarlo. Y no es para ser siervo del Señor, pero le sirves para tu propia ganancia. Entonces tenemos que mirar, no solamente vamos a ver el corazón de los apóstoles, los motivos de servir. Porque puedo estar sirviendo en la iglesia, pero porque quiero que el pastor me mira. Porque me ponga a predicar un día en el púlpito. Entonces, tu servicio está motivado mal. Entonces, a lo mejor no hay mucha ganancia ahí, porque sus motivos no son para el Señor, sino para otra cosa que es para ti. Y esto no puede ser mi motivo de subir aquí, de predicar, no puede ser para mí, no debe ser para mí, para que me siento bien predicando. No, yo vengo y mi motivo es de obedecer al Señor en mi llamado de enseñar a ustedes. Si me quieren, si no me quieren, si me acerquen o no. Entonces, fíjate esto. Dice, vengan aparte, vamos a descansar, porque no había ni aún tiempo de comer. Y se fueron solos a un barco, a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, entonces ellos subieron para cruzar el lago, pero el lago no es muy grande, entonces ellos fueron, vamos a ver, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces ahí está, todos ahí, están en la orilla del mar Galilea, están predicando y suben la lanchita y empiezan a cruzar y la gente vea por cuál dirección van y dicen, vámonos. Y no solamente nosotros, pero y ellos pasando pueblitos diciendo, hey, Jesús va para aquel lugar y ya agarrando ritmo y más gente, colectando gente para llegar y están esperando la otra orilla antes que ellos. Y llega Jesús con sus discípulos para descansar y ahí está toda la gente esperando. Qué gacho, ¿eh? Quieres ir a vacaciones y vas y llegas ahí, quieres la playa sola y Dios dice, hey, quiero que ministres a este. No, yo vengo a descansar. Y salió Jesús y vio una gran multitud porque llegaron ahí antes que él y tuvo compasión de ellos porque eran como ¿qué? Ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Gente sin dirección, gente sin rumbo, perdido, sin cuidado de un pastor para enseñarles en la palabra de Dios. Gente a lo mejor comiendo y bebiendo mentiras de otros maestros, otros religiosos, enseñándoles cosas que no son ciertas, las mentiras. Mirando a esta gente que ha sido robado por otros pastores por puro dinero. Jesús miró la necesidad de ellos, la necesidad espiritual.
La necesidad de sus discípulos y él era de descansar. Jesús acaba de perder un familiar. Se murió Juan. Juan era familiar de Jesús. Y ya en cuanto le decapitaron, le mataron, Jesús estaba aguitado, más probable era humano. Entonces él, aguitado, dijo a sus discípulos, ya, ¿sabes qué? Vamos a descansar, vamos a alejar de la gente por un momento y quiero deprimirme. Pero en lugar de descansar y lamentar la muerte de su familiar, él miró la necesidad de la gente y siguió sirviendo, siguió enseñando. Cuando ya era muy avanzada, y acuérdate, ellos fueron para comer y ahora esta noche, muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídalos. Pero vemos en los otros evangelios, ellos querían comer. Despídalos, Jesús, porque tenemos 5 pescados y tenemos hambre. Para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan. Pues no tienen que comer, Jesús, ya mándalos ya. Respondiendo él, les dijo, denles ustedes a comer. ¿Cómo? Jesús, 2 días, estamos cansados, tenemos hambre. Tienes que mandarlos porque no hay. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? ¡Ja, ja! No vamos a poder, vayan y véanlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Ok, que vayan, no tenemos. Queremos comer nosotros. Yo creo las mamis saben mejor esto. Nosotros los hombres somos muy egoístas. ¿Egoístas? Hasta queremos comer antes de los niños. Pero ¿cuántos mamis ahí están preparando la comida que tienen hambre también y dicen, no, voy a dar comida a los niños primero? Y muchas veces el niño más grande en la casa es el hombre. Y el hombre se sienta, ni se fija en su mujer y ahí está comiendo, ni da cuenta si ella come o no. Seguidamente hago así y miro a mi esposa y digo, ¿no vas a comer? Y espero para agarrar la mano y orar. Señor, gracias. Pero tienen más de este corazón de servir. El niño está enfermo. Y normalmente, ¿quién se queda toda la noche con el niño? Sin dormir, cuidando el bebé enfermo. Normalmente es la mujer. Y gracias a Dios por la familia que Dios hizo cuando hay esposo o esposa como debe ser. Porque Dios dio este corazón. El hombre está y la mujer está ahí llorando con su bebé que está enfermo. Bueno, 5 y 2 peces y tenemos hambre. No están pensando como servidores. Y les mandó que hiciesen recostar todos por grupos sobre la hierba verde. Entonces hay orden. Y se recostaron por grupos de
100 en 100 y 50 en 50. Cuando hacemos el ministerio, eventos, cuando hay grupos grandes, no debemos hacer nada hasta que ponemos orden. Yo he trabajado antes con grupos tratando de dar comidas o cosas cuando la gente está peleando por ellos. En lugar de poner orden, Dios es un Dios de orden. Si no se pongan en orden, en grupitos, no lo vamos a hacer esto. Si no, la gente es bien animal, peleando, sacando ojos y es mi camiseta, dámelo, y lo rompen en dos. Entonces tomó primero orden en grupos, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. El orden del ministerio, y voy a hablar de esto y ya. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Cuántos estaban sirviendo? 5,000 hombres, había como 15,000 personas. ¿Cuántos estaban sirviendo? 12. ¿De qué vemos? 15,000 personas en grupos. Esto toma tiempo. Mucha paciencia de parte de los servidores y de ellos. Pero con esto quiero terminar de hablar de siervos. Doy gracias a Dios que muchos están llenando hojas de información para ser parte del equipo de servir aquí. Entonces ya tengo varias ahí en mi escritorio. Pero recibimos del Señor Jesús la palabra de Dios. El Señor Jesús nos lleva en un caminato de cambiar mi vida, mi matrimonio y mi familia. Y llego a un punto, muchos que dicen, ¿sabes qué, Señor? Quiero servir, estoy sirviendo en mi casa, mi esposo, esposa, mis hijos, y quiero ayudar, este es donde congrego también. Entonces recibimos del Señor dones, talentos, y Dios nos traspasa a nosotros, y nosotros servimos unos a otros, y todos salen saciados. La otra forma es que podemos quedar bebés y niños. El maduro en la palabra de Dios no es el que sabe mucho de la Biblia. El maduro en la palabra de Dios es el que pone en práctica lo poco que sabe. Que llega a ser esta estatura de madurez de ser siervo. Eso es lo que Dios me ha llamado a ser, servidor de Él. Con no motivos así para mí, sino de perder mi vida, y aunque como la mamá que estoy con sueño, estoy cansado, ya no quiero hacer más de esto, sigo sirviendo a la gente. Y Dios me da tiempos de descanso. Un hermano el otro día me dijo que, bueno, una razón u otra no vino a la iglesia. Y yo aprovechando, era un día especial. Y le dije, está bien, pues cada uno podemos venir a escuchar la palabra de Dios o no. Y le pregunté, nada más le dije, ¿cuánta gente habrá en esta iglesia si cada día que hay un día festivo yo decido no venir? Me dice, ¿cómo? Le dije, nada más pregunto. No, pues tú tienes que venir porque tú eres el pastor.
No, yo no tengo que venir aquí. Nadie me está pagando aquí. Yo soy miembro de esta congregación. Y como no es que no podemos ir a vacaciones y tomar días festivos, pero quería poner un punto en es como hay una familia y es el día en que Dios me ha puesto para ser parte de esta familia y enseñar la palabra de Dios. A lo mejor el otro es estar a la puerta o en el estacionamiento. ¿Y qué pasa con familia de Dios? Lo que estoy hablando es morir a mis deseos. Para ser cristiano tiene que aprender a morir a mis deseos. A morir a mí y pensar no de mi beneficio, no solamente mi familia, pero yo tengo que pensar de ustedes todos los días para estudiar la palabra de Dios, para preparar los estudios en lo que estamos haciendo. Entonces los discípulos de Él no querían servir 15,000 personas porque estaban cansados. Jesús perdió un familiar y tenían hambre y querían nada más despedirlos. Así nosotros, ¿no? Todos. Entonces, hoy que seas animado y examina tu vida de servicio, y no solamente su vida de servicio, pero sus motivos de servicio, y entiende que servicio a Dios es un sacrificio. Sacrifico mi tiempo, sacrifico mis finanzas, sacrifico a veces con la familia. No es para perder la familia, mi familia tiene que estar bien, pero es un sacrificio. Es un sacrificio de venir aquí, domingos, para ustedes. Entonces, vamos a orar. Y los discípulos, ellos tenían que aprender, seguro Jesús estaba enseñándoles. Jesús miró la multitud con la necesidad. Esta multitud necesita la enseñanza de la palabra de Dios. Y hay muchos más que Dios quiere mandar para acá para recibir comida espiritual también. Entonces, estoy sacrificando para que otros puedan llegar y recibir también.